Vamos entonces a darle paso, sigue Claudia, ¿cierto? La doctora Claudia Maya, médica de la UIS, especialista y magíster en gerencia, directora y fundadora de la Fundación Senosama, que es una fundación que trabaja por las pacientes con cáncer de seno. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, muchísimas gracias. Bienvenida, doctora. Alexander, muchas gracias. Muchas gracias a SEMI por la invitación y a todos ustedes que aún permanecen en el recinto. Bueno, a mí me pidieron hablar sobre la perspectiva de los usuarios en el manejo del cáncer en el marco de este evento, que es justamente hablar de eficiencia en cáncer. Como lo mencionaba Alexander, hoy represento a la Fundación Senosama, que está ubicada en Bucaramanga. Nosotros apoyamos, acompañamos y asesoramos a personas con diagnóstico de cáncer de mama, útero y ovario. Y además hago parte de la corporación Luz Rosa. Luz Rosa es una organización de segundo nivel que incorpora 7 organizaciones de pacientes que trabajamos por cáncer, distribuidos por todo el país. Soy vocera de Pacientes Colombia y también hacemos parte de la Unión Latina en Cáncer, que son 43 organizaciones de Latinoamérica. Siguiente, ¿quién me va a ayudar? Ah, usted, yo, ¿no? Yo misma. Con el de, ajá. Bueno, aquí solamente para contarles que yo lo que pretendo en estos minutos es recoger la voz de muchos pacientes que a diario llegan a la fundación, con quienes yo converso de qué ha pasado sobre su enfermedad. Yo soy sobreviviente de cáncer de mama y de profesión médico, entonces, y con algunas de ustedes conversaba al almuerzo que 30 años navegando por el sistema de salud, como gerente de una IPS, como gerente de EPS, como secretaria de salud municipal, departamental, y el único rol que me faltaba era el de ser paciente. Y ese lo vengo desempeñando en los últimos 5 años. Bueno, ya ahorita me declaro sobreviviente, llevo más de 5 años libres de enfermedad, pero bueno, seguimos aquí en la tarea. Entonces, la primera reflexión es, cuando a uno le dicen cáncer, o cuando piensa en esa palabra, la mayoría de las personas piensan en muerte, piensan en algo muy malo, en algo como un demonio. Genera muchísima angustia, miedo, y eso hace que en parte uno no quiera encontrarlo. Uno no quisiera que esa noticia se la dieran nunca después de hacer unos exámenes. Y aquí esta palabra de culpa, lo peor, todo cambia en un instante. Pensar en todo lo que quiso hacer y no hizo. ¿Por qué a mí? Otras personas ya piensan, ¿para qué a mí? Pero aquí la reflexión es la connotación que la palabra cáncer tiene en el país, en nuestra cultura. Seguimos los periodistas refiriéndose a la corrupción como el cáncer de la sociedad. Entonces, aquí la reflexión sería, deberíamos todos en el sector salud cambiar un poco ese concepto que tenemos de la palabra cáncer, poner en el nivel de la enfermedad cáncer al nivel de otra enfermedad crónica no transmisible que no genere tanta angustia y tanto miedo, para que las personas quieran acceder a las pruebas de tamizaje, quieran ir al médico para encontrar algo. Entonces, dejamos esta reflexión. ¿Será que nos da miedo encontrarnos con ese enemigo tan grande, con ese demonio que le hemos dado un poder enorme a esa palabra? Bueno, y a partir de ahora, storytelling. Vamos a contar una historia de lo que pasa. Y ahí seguramente van a haber reflejado muchas de las cosas que suceden a diario. Cuando uno está viviendo en teoría sano, existe aún desconocimiento de signos y síntomas para consultar. Pese a todos los esfuerzos que se han hecho con los planes de intervenciones colectivas, aún hay muchas personas que dicen no conocer los signos y síntomas de alarma. No conocen que eso es anormal y que deben consultar.
Otras personas lo conocen, pero temen consultar porque qué tal que me encuentren algo. Y es ese temor a encontrar alguna enfermedad y una enfermedad como el cáncer. El desconocimiento de los factores carcinogénicos, y pues son múltiples, y entonces al final termina uno diciendo, venga, es que todo puede producir cáncer. Entonces, ¿qué hago? ¿En qué cocino? ¿En qué me desenvuelvo? Otros conocen esos factores carcinogénicos, pero no pueden evitarlo. Y solamente para poner un ejemplo, pues los técnicos de radiología, quienes trabajan en algunas fábricas de tabaco, de cigarrillo. Aún existe desconocimiento de las pruebas de tamizaje y eso dificulta el acceso. Es decir, que como sistema de salud, aún nos falta decirle al ciudadano a cuáles pruebas de tamizaje tiene derecho, de acuerdo a su ciclo de edad. Entonces no saben que yo tengo derecho a hacerme una revisión por parte del oftalmólogo, no saben en qué momento es que yo me puedo hacer un perfil lipídico, a los cuántos años es que yo puedo ir a tal parte. Nos falta, y aquí pues creo que nos corresponde tanto a los aseguradores como a los entes territoriales, ¿cierto? Y desafortunadamente, y es mi crítica de hace muchos años con el plan de intervenciones colectivas, que nos limitamos a hacer carteles y afiches y una campaña de pronto en radio, pero no genera el cambio. Ahorita nos estaban hablando de datos, de conocimiento y de acción. Nosotros tenemos mucha información en internet, pero no la volvemos conocimiento que me haga transformar realmente mi estilo de vida para tomar una acción. Ahora ya pasamos del paciente que está teóricamente sano, tiene alguna sospecha y la primera puerta de entrada es el médico general. Y lo que estamos viendo es gran dificultad allí para resolver el tema. Se están equivocando mucho los médicos generales y digamos que este es el pan nuestro de cada día. Yo tengo ahorita en base de datos de Senosama 646 pacientes y el 40% de las pacientes dice hace año y medio venía consultando al médico general y me decía tranquila, eso no es nada, tome vitamina E, control en 6 meses. Y pues se nos fueron los médicos que forman otros médicos, pero entonces en el mejor escenario le piden la mamografía y el médico no examina a la paciente, lee el papel. Y el papel dice BIRATS 2 o BIRATS 1 y nunca la tocó. Y ese BIRATS 1, BIRATS 2, mal leído, porque los radiólogos también se equivocan bastante, que tenemos muchas fallas en toda la cadena. Entonces el radiólogo lo interpretó como normal y la señora, tú la ves así de inspección y le ves el pezón retraído, y dice, pero ¿cómo así que un BIRATS 2 con esto? No, venga. Pero el médico no examina, sino que lee papeles. Y esto es que es 1 año y medio perdido, pasando de un estadio temprano a un estadio avanzado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Desde la academia, pero también desde el reentrenamiento de los médicos, de volver a revisar y el tema de auditoría para verificar. En el caso de radiología es muy fácil hacerlo. Nosotros en Bucaramanga lo hicimos hace como unos 10 años y fue tomar unas mamografías y ponérsela a leer esa misma mamografía a 8 radiólogos. Y ustedes vieran las diferencias. Entonces creo que la inteligencia artificial nos serviría muchísimo para este tema de las imágenes. Ante la angustia de la sospecha, entonces el paciente enfrenta estas, son muchas, pero yo coloqué como las más grandes. La primera es que no hay agenda disponible y las agendas cerradas, llame el próximo mes porque ya se acabaron las citas. El paciente entonces muy angustiado porque ya cree que tiene algo malo. Él decide pagar una consulta particular, se hace exámenes particulares, se hace la ecografía, la paga, la mamografía, paga hasta la biopsia.
paga inmunohistoquímica, ya tiene el diagnóstico de cáncer. Pero de ahí en adelante ya el bolsillo no alcanza, entonces yo tengo que ir a mi EPS, pero la EPS o la IPS dice, no, esos exámenes no me sirven. Y vuelve a empezar de cero, vuelve a ir a un médico general y ustedes aquí están calculando la cantidad de pérdida de tiempo, de recursos, la enfermedad va aumentando y esto es lo que pasa en el día a día. Ahora se aumenta un poco, ya no tanto en la sospecha sino en el tratamiento, cuando se liquida una EPS, la mandan a una nueva EPS y esa EPS vuelve a hacer pasar al paciente al primer nivel. Después de que está ya en oncología, lo vuelve al primer nivel para que lo remita. Estos son tiempos. Y cuando llega el especialista, entonces el paciente plantea estas inquietudes. Algunos pacientes dicen, vengo a que me opere y ya quedo curado, ¿cierto? O sea, él cree que con la cirugía ya eso es todo lo que hay que hacer. Me operan y ya, eso es ambulatorio, ¿cierto? La pregunta, ¿qué me lo produjo? ¿Por qué a mí si en mi familia no hay nadie que tenga cáncer? ¿Cuánto me queda de vida? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tratamiento me van a dar? Después del tratamiento voy a quedar bien, voy a perder el cabello, ¿qué comida me va a quitar? ¿Tiene cura? Después de que me opere debo seguir en controles. Múltiples preguntas que algunas se las plantean al especialista, otras al vecino que tuvo cáncer, porque pues el tiempo de consulta no da mucho y nosotros tratamos pues que las organizaciones de pacientes podamos de alguna manera ayudar a aclarar algunas de estas inquietudes porque tenemos más tiempo para hablar con el paciente que el que puede tener el mismo médico. Cuando está la confirmación del diagnóstico, pues esto es lo que ustedes saben que pasa: llanto, desesperación, negación, la minimización de la enfermedad y si accede como particular, volver al primer nivel para ser remitido. Y ante todas estas emociones, el médico puede ser indolente, puede ser muy duro, muy frío. Y tenemos un grupo de médicos extraordinarios, súper humanizados, pero nos estamos deshumanizando en la atención del paciente con cáncer. Y el paciente lo siente y se resiente, y es que este doctor, mejor dicho, ya me puso la lápida, no hay nada que hacer, usted ¿por qué hasta ahora llega? O sea, me regaña por haber llegado tarde, no me deja hablar. Imagínense lo que pasó en pandemia, que no lo dejaban entrar con ningún acompañante y a usted le acaban de decir algo y usted queda en las… Entonces yo no supe qué me dijo y ese señor tan bravo, yo no le puedo volver a preguntar. Y aquí tenemos mucho trabajo por hacer, el tema de la humanización. ¿Cómo decirle a un colega, oiga, usted por qué es como tan duro con los pacientes? ¿Por qué no le dice las cosas de una forma un poquito más delicada? Con cariño, es que está frente a un diagnóstico que genera toda la incertidumbre del mundo, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos mucho trabajo por hacer. La confirmación del diagnóstico, entonces, pues lo que ustedes ya saben, principalmente esta demora para realizar los estudios de extensión por la fragmentación en la atención. En una IPS me hacen un estudio, en la otra el otro. Entonces uno sale del médico especialista con la batería de los 10 exámenes que tiene que hacerse. La EPS se los autoriza a todos rápidamente y usted empiece a llamar. Y entonces yo llamo a este y me da la cita para dentro de un mes. El otro me lo da para dentro de 2 meses y resulta que al médico oncólogo hay que llevarle todo. Y no hay cita, y no hay cita. Y el desespero cuando uno llama y le dicen… No, es que ya se acabaron las citas de este mes. Vuelva a llamar el otro mes para ver si lo consiguen. Aquí a mí me parece que de verdad de todo lo que yo he visto, la mayor demora está ahí. Y tenemos uno solo de la cadena, que es el demorado. Entonces, por eso las rutas o las redes integrales más bien, y que ustedes puedan como asegurador monitorear esos tiempos es súper importante. Ahí estamos perdiendo un tiempo
enorme. Las autorizaciones mal expedidas, los códigos cerrados, autorizan en IPS sin convenio, autorizan en IPS que no realizan los estudios solicitados, estudios en lugares diferentes con tiempos muy distantes para completar los estudios. En Santander estamos teniendo el caso de que está capitado en una institución una parte y los otros exámenes en la otra, entonces sangran al paciente 2 veces y hasta 3. Entonces usted está en ayunas y tiene que ir acá que le tomen unos exámenes. Coja un bus o un taxi y váyase para la otra sede a que vuelvan y lo sangren. O sea, eso no tiene lógica. Y algunas EPS se equivocan adrede. Yo al principio creía que de verdad era equivocación, que era un error humano de esa niña que siempre ponía el código que era equivocado, pero es que se está equivocando permanentemente y siempre se equivoca con el código a favor del asegurador. Cuando llega el prestador y dice no, el doctor le ordenó una gastrectomía y la EPS autorizó una gastrostomía. Cosas así, pero se vuelve iterativo. Y esto, que lo cual hemos hablado en las mesas con las EPS, es los mecanismos de evaluación de la calidad cuando se contrata por PGP. Lo que yo estoy viendo en Santander, y excúsenme, hablo por esa franja que la veo todos los días, es que la IPS empieza a demorar los procedimientos. Ya se acabó el presupuesto de este mes, entonces todavía no la podemos programar y lo programan para el otro mes. El cirujano acaba de ver al paciente y le dice cirugía. En este momento es quirúrgico, pero cuando lo va a operar han pasado 3 meses. En 3 meses ya no es quirúrgico. Ya hay que empezar entonces con quimioterapia neoadyuvante. El pronóstico cambió totalmente. Y dentro, en las IPS, cómo se manejan las cosas. Hay constreñimiento al acto médico, publican los médicos que más prescriben, los que más le cuestan a la institución. Hay reuso de muchas cosas en cirugía, a las EPS se los cobran pues 100%. Se restringe el uso de ciertos medicamentos que se venían usando cuando cobramos por evento. Pero cuando cobramos por PGP, pues la IPS quiere ganar más. Y para poder ganar más, pues hay que sacrificar costos de calidad. Y parece que no nos importara. Y aquí a mí me parece que esto es lo más importante porque ustedes tarde o temprano van a ser pacientes. Y ustedes tarde o temprano van a ser atendidos en esas IPS. Y si uno siendo médico más o menos se da cuenta de algunas cosas, pues el otro ciudadano no se da cuenta que ahí hay una falla, que ahí hay un error. Y es lo que yo he insistido, ¿dónde están los indicadores de calidad que podamos monitorear y que sean públicos? ¿Cierto? Las IPS no están publicando sus tasas de mortalidad, no están publicando el porcentaje de reingreso a unidades de cuidado intensivo después de 48 horas, el porcentaje de reingresos a servicios de urgencias, el porcentaje de infecciones, de complicaciones, al menos 5 indicadores que uno ya sabe con eso, esta institución es buena o mala, yo dónde me quiero operar, dónde me quiero atender. Yo lo estoy dejando como reflexión porque yo sé que ustedes lo han visto, pero algo tenemos que hacer, es que no podemos seguir quedándonos todos pasivos, felices de que estamos prestando una muy buena calidad, sobre todo para el paciente con cáncer. Definiendo el tipo de cáncer y manejo, entonces viene el otro componente. Un grupo muy pequeño de la población puede acceder a una segunda opinión. Y tenemos también diferencias entre las conductas. Entonces hay pacientes que pueden pagar y van a un médico particular y después van al otro y este le dice una cosa y el otro le dice otra. Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿Usted qué me aconseja, doctora? Súper difícil, ¿no? 2 colegas que dicen cosas diferentes. No, pues ¿por qué no pides una junta médica? Y ahí participan varios, pero no se da en todos los casos y esa debería ser como parte del protocolo, ¿cierto? Poder
hacer la junta, está reglamentado, está codificado, se puede pagar, pero no se hace. Hay muy poca participación del paciente en la elección del tratamiento. Nosotros tratamos de formar pacientes para volvernos pacientes expertos, para poder estar empoderados, para saber de la enfermedad, para hablar con el doctor. Doctor, hablemos de lo que usted me está proponiendo y finalmente yo decido. O sea, hay un grupo de médicos que ya están en esa onda. Usted decide. Yo le ofrezco, le presento las alternativas y usted decide. Pero tenemos el mayor grupo de pacientes que dice, señora, eso es lo que hay que hacer. Si a usted no le sirve, o sea, si usted no quiere, fírmeme aquí que usted no quiere que yo lo trate y váyase para su casa y haga lo que quiera. Entonces, volvemos aquí que se mezcla un poquito como el tema de la deshumanización, pero también a veces creo que es que bueno, ya ha cambiado un poco el tema, pero los médicos no estábamos preparados para discutir con el paciente el tratamiento. Siempre nos enseñaron, bueno, es que yo soy más viejita, pero esta es la conducta. Sí, la guía dice esto. Los protocolos, yo no le pone a leer, pero ahora el paciente llega con el doctor Google y yo ya leí, yo ya vi, y a mi vecina le hicieron, y doctor, ¿qué es esto? Y nosotras como organizaciones de pacientes les hemos hablado de terapias innovadoras, les hemos hablado de estudios clínicos, les hablamos de medicina de precisión, de medicina personalizada, nosotros le hablamos de marcadores. Entonces ya es un paciente que habla otros términos y entonces el médico se choca. Le da rabia que el paciente llegue con esa información. Sí, pero se chocan. Entonces, se habla poco de terapias innovadoras, de estudios clínicos, de terapias complementarias y alternativas, y entonces al paciente le da miedo contarle al doctor que él está tomando factores de transferencia, que él se está invirtiendo los 300,000 pesos del Inmunocal, pero deja de comer bien para comprarse el Inmunocal, y que él ya tomó pues la sangre de escorpión azul y todo lo que ustedes saben, y deberíamos tener unos médicos que puedan permitirle al paciente que le pregunte sobre el tema para él aclararle, ¿cierto? La diferencia entre las terapias alternativas versus las complementarias. Entonces, lo alternativo es que usted me abandona mi quimioterapia, me abandona radioterapia y se va por otra. O complementario es que usted se apoya con entonces la aromaterapia, con masajes, con respiración, todo lo que puede servir. Pero de esto hablamos poco. Ahorita se está adelantando un estudio para entrevistar a los médicos oncólogos qué tan cómodos se sienten ellos cuando un paciente les pregunta sobre el tema. Vamos a ver qué arroja ese estudio. Los cuidados paliativos se están proponiendo generalmente para el fin de vida y no desde el comienzo. Y están también dentro del sistema, se puede hacer, claro, tenemos pocos grupos de cuidados paliativos y dolor, pero nosotros como pacientes oncológicos pedimos que esto tiene que cambiar. El cuidado paliativo debe ser desde el primer momento, el acceso a un grupo multidisciplinario, interdisciplinario. De pronto ustedes que viven en Bogotá creen que así es todo el país, pero como vimos, pues obviamente hay en la periferia, no hay esos grupos formados, tenemos esa falta de talento humano y falta de grupo, porque aquí sí se requiere grupo. Entonces ahí es donde las organizaciones de pacientes como nosotros empiezan a resolver en parte lo que el sistema no está dando, que es ese apoyo emocional, el apoyo espiritual, el poder hablar del paciente sobre el tema. Durante el tratamiento, pues lo que ustedes ya saben, demora en la entrega de medicamentos, la entrega incompleta, el incumplimiento en los ciclos, demora en la realización de los exámenes requeridos por el oncólogo para aprobar cada ciclo, la falta de recursos de algunos pacientes para pagar los desplazamientos, hospedaje y alimentación, y pese a que existe un fallo de la Corte que obliga a las EPS a proporcionar el hospedaje y la alimentación del paciente que es atendido en un lugar diferente a su residencia, las EPS no lo están autorizando. Entonces yo hablo con las EPS, hablo con una que hablé, nueva EPS.
¿Usted por qué no le autoriza el desplazamiento de los pacientes? Me dijo, Claudia, lo que pasa es que la norma dice que uno se lo debe autorizar en los municipios que tienen una UPC diferencial. Y el fallo de la Corte es general. Entonces, cuando vienen las contralorías, me dicen que no, que yo no debía habérselo autorizado porque tiene que ser particular. O sea que un juez me tiene que ordenar que yo se lo dé. O sea, ponga una tutela. Pero esa es la interpretación de esa EPS, que de pronto las IAS le han molestado por eso. Y ese es un trabajo conjunto que tenemos que hacer los aseguradores con las IAS, ¿cierto? Hasta ahora nosotros estamos en unas mesas sentados con los aseguradores, pacientes, para conocernos. Pero ahí uno se va dando cuenta de que hay cosas que no dependen de la EPS, sino depende de unos organismos de control que seguramente están poniendo una traba donde no deben ponerla. Eso lo tenemos que revisar. Los problemas con el pago de la incapacidad es frecuente, mucha demora por parte de las EPS para esa incapacidad que es por enfermedad general. Los servicios oncológicos fragmentados, ya lo hablamos, si no tenemos redes, va a ser muy difícil para el paciente poder tener los tiempos ideales. Faltan cuidados de soporte para controlar los síntomas y dar calidad de vida para todos los síntomas, incluidos esos síntomas invisibles como dolor, depresión y ansiedad. Son pocos los oncólogos que remiten al grupo interdisciplinario, puede ser porque no lo tengan o porque consideran que el paciente no los necesita. Y para terminar, yo les quiero invitar a todos ustedes a que eliminemos el lenguaje bélico con el cual nos referimos al cáncer. Miren las redes sociales de ayer, échenle una miradita. Primero, seguimos en la lucha, seguimos luchando. Esa palabra ya deberíamos haberla quitado de nuestro lenguaje, ¿no? Y le preguntan a usted, y bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo va en la lucha? Esa es una palabra que nos pone en una posición de defensa y de una vez uno empieza por programación neurolingüística a segregar es cortisol. Entonces, si nosotros seguimos diciendo que el cáncer es una guerra, si nosotros seguimos poniendo guantes, llevando al paciente a un campo de batalla, esto va a ser mucho más difícil, mucho más difícil. Me voy a devolver aquí y vuelvo. Esto es lo que estamos diciendo ahorita, que no deberíamos decir para apoyar al paciente. Palabras como: seguro que saldrás de esto, si confías en Dios, se apiadará de ti. O sea que si mi enfermedad progresó y yo morí por esta enfermedad, Dios no se apiadó de mí, yo no tuve suficiente fe, soy un perdedor. Me llevas a un campo de batalla, ahí hay uno que gana y uno que pierde, un vencedor y un vencido. Entonces, estas frases que parecen bonitas generan una carga emocional tenaz. Sé positiva, ¿no? Hay que estar positivo, energía positiva. Al menos no le tocó el cáncer triple negativo. Por favor, es que me acaban de decir que tengo cáncer. Independientemente del tipo de cáncer, para mí es muy grave. El cáncer no existe, es un invento de las farmacéuticas para ganar dinero. No decaigas, no te puedes rendir, tienes que luchar, tienes que ganar la batalla, eres una guerrera, tienes que ser fuerte. Esto ustedes lo ven en todos los mensajes, es que de verdad, mírenlos por favor. Hagan un barrido solamente de los de ayer, las guerreras, mis luchadoras, las que ganaron la batalla, o esta perdió la lucha contra el cáncer y se murió. Esto nos hace mucho daño a los pacientes y a la forma como enfrentamos la enfermedad, como pasamos por este proceso. Entonces, pues, ¿cuáles serían como esas recomendaciones de qué decir? Te tengo presente, si quieres hablar estoy aquí para escucharte, ¿cómo puedo ayudarte?
También a veces es mejor decir, no sé qué decir, o sea, realmente ante esto no sé qué decir. ¿Qué necesitas de mí? Está bien que sientas miedo, pena o rabia, podemos hablar de eso. Me gustaría acompañarte a tus tratamientos, y eso es todo lo que un paciente con cáncer quiere tener de sus amigos y de su familia. Cuando le mandan a uno los mensajitos y lo ponen en cadena de oración y te estoy encomendando, eso es súper chévere. Cuando alguien le dice, oiga, la puedo llevar a la quimioterapia, yo hago el mercado por usted, me llevo sus niños a cine mientras que usted está en otras cosas, eso es fantástico. Pero cuando te ponen a la guerra, cuando te mandan, no, es que tienes que ser valiente, ¿cómo va a llorar? No, usted es una berraca. No sé si ustedes lo han escuchado o me lo estoy inventando. ¿Sí lo han oído? Bueno. Sí, esos son los titulares de lucha. Y bueno, para terminar, les quiero compartir estos que han sido mis 4 aprendizajes más grandes en estos últimos 5 años, con camiseta de paciente. Aprendí que no hay que aplazar nada en la vida, que cada minuto de la vida hay que disfrutarlo, que puede ser el último, que entre tener razón y ser feliz, yo ya prefiero lo último, o sea que ya no caso peleas tontas. O sea, con las EPS yo no peleo. ¿Para qué? Les digo las cosas. Y me pregunto todos los días si estoy siendo la mejor persona que puedo ser. Si esta es mi versión mejor de mí misma. Y creo que cada vez podemos ser mejores personas. Y me satisface mucho poder ayudar a otros, gestionar por ellos, hablar por ellos, representarlos, poder ser el traductor del lenguaje médico técnico al lenguaje sencillo. Creo que ese es como el rol de las organizaciones de pacientes, y es difícil a veces para uno con el lenguaje súper técnico ponerlo en palabras sencillas para que las personas puedan entendernos. Eso les quería compartir, y aquí están nuestras redes sociales para que nos sigan, nos consulten, y les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias a la doctora Claudia.